Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas que nos siguen a través de los medios de comunicación. En esta tarde de este viernes queremos compartir con cada uno de ustedes el sermón de las 7 palabras desde esta Basílica Catedral Nuestra Señora de la Alta Gracia. Vamos, junto con la Iglesia, a meditar en estas palabras finales de la vida de Cristo, ya que en la cruz pronunció 7 palabras, tal como lo han testimoniado los 4 evangelistas. 7 palabras, 3 recogidas por Lucas, 3 por Juan, una misma por Marcos y Mateo. Las palabras sobre las que vamos a reflexionar son nuevas, muy nuevas podríamos decir, porque Jesús las pronuncia a cada instante y no envejecen, porque las pronuncia a cada corazón y a cada hombre en el hoy de la historia. Son palabras para siempre. Estas palabras históricas pronunciadas desde la cruz son palabras eternamente nuevas y hacen a quienes las acogen y las viven hombres también nuevos y de fe. Primera palabra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. San Lucas 23:34. El perdón lleva consigo el sufrimiento. Cristo le pide al Padre que perdone a quienes no saben lo que están haciendo, a quienes no se dan cuenta que al pecar producen sufrimiento. El sufrimiento tiene significado porque no es accidental. Ningún problema resolvemos al aseverar que el sufrimiento es simplemente una obra del diablo o quizás una obra de Dios. No podemos ver el cuadro completo ni comprendernos a nosotros mismos hasta haber reconocido que la causa de toda necesidad y sufrimiento humano es la carencia de amor. Cuando Jesús, desde el suplicio de la cruz, clama a su Padre el perdón para sus ejecutores, está abriendo una puerta a todos aquellos que caminan en el error, apartados de la fraternidad, de la acogida a los demás, de la compasión y de la misericordia que debe imperar entre hermanos, considerando que todos somos hijos de Dios. Dios ha formado al hombre con su sabiduría y le ha dado dominio sobre todo lo creado a fin de que administre el mundo, no de manera déspota, sino con santidad, que equivale a decir con fidelidad a sus designios y mandatos, ceñido a su justicia, que conforme a las enseñanzas del apóstol Santiago jamás supera la misericordia divina. Nos enseña el apóstol en Santiago 1, 12 y 13, por tanto, hablen y obren como quienes van a ser juzgados por la ley de la libertad, porque quien no practica la misericordia tendrá un juicio sin misericordia, pero la misericordia, en cambio, prevalece frente al juicio. Es esa misericordia que supera todo juicio la que Jesús ha puesto de manifiesto con el perdón de aquellos que han dictaminado y ejecutado su muerte. Jesús pone su mirada en el interior de aquellos hombres, mira su debilidad y su falta de amor, a la vez que Él mismo se entrega en un gesto supremo de amor, con lo cual cumple la voluntad de su Padre. Con su perdón, Jesús muestra el camino que debemos seguir para ser aceptos al Padre. Con el perdón, Jesús atrae al hombre pecador, que como atrajo al llamado buen ladrón que compartía el escenario del Calvario con él. Es con el perdón que el hombre restituye la paz perdida por las prácticas del odio que llevan al desprecio de los hermanos. Es con el perdón que se evita y superan las guerras que solo buscan demostrar de manera funesta
el poder de los individuos y las naciones sin considerar que todo es pasajero. En el perdón a sí mismo y a los demás cobra vida el ordenamiento de los quehaceres del hombre que encauza sus pasos a la liberación de los males que destruyen muchas veces la armonía necesaria para un buen vivir, entre ellos el afán por el dinero y el placer desordenado. El primero es un bien que, si bien puede ayudar a satisfacer las necesidades prioritarias para el hombre, como son la alimentación, la vestimenta, la habitación, la educación y la salud, la historia ha demostrado que el dinero no cubre la felicidad verdadera llamada a sustentar la paz y la tranquilidad espiritual que prolongan la vida y valoran al hombre en la realidad de Dios. En cuanto al placer desordenado, fruto de un egoísmo profundo, ha desencadenado en la sociedad los llamados crímenes pasionales, fruto de la insatisfacción de la carne ante la falta del amor esponsal dispuesto por Dios, más que a la gracia de hacerse una sola carne, donde los sentimientos de uno lleguen a ser los sentimientos de otro. Pese a todo, el perdón de Jesús nos encausa al encuentro con el Padre y, como el hijo pródigo de la parábola de San Lucas, podemos ser revestidos de nuevo, calzados e integrados nueva vez a la familia de Dios. Esta parábola del hijo pródigo es una invitación divina a mirarnos a lo interior para descubrir nuestras debilidades y flaquezas cuando estamos alejados del Padre, y también a descubrir la gran capacidad de amor que fluye del Padre, que es capaz de perdonarnos sin cuestionarnos y de hacer florecer en nosotros esa gracia que llevamos en razón de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, de quien nace y se consolida toda bondad, siendo Él el sumo bien. Esta imagen y semejanza con Dios nos hace creer que en esencia no existen hombres malos, pues nuestra esencia es Dios, que nos dice por medio del apóstol San Pablo que nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo. Segunda de Corintios 15a. Todos necesitamos exhalar ese olor a Cristo, impreso en nosotros desde la creación. Basta que escuchemos desde nuestro corazón la voz de Cristo que dice al Padre: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Asimilando y viviendo ese perdón y perdonándonos a nosotros mismos y a nuestros hermanos, seremos capaces de decir como San Pablo dice a los filipenses, en Filipenses 2, 13b, 14: olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. El perdón ha de motivar a quien lo otorga y a quien lo recibe a caminar de manera presurosa, dando testimonio de la gracia recibida, colocando en el centro de ella al mismo Dios, de quien procede toda dádiva buena y todo don perfecto, conforme nos enseña Santiago 1:17. A la vez que nos sentimos libres de las ataduras del pecado y sentimos que somos otra persona, que por el amor y la misericordia divina hemos recobrado la vida, hemos nacido de nuevo, gracias a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que continúa hoy diciendo al Padre: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. No perdamos esta oportunidad de reconciliarnos con nuestro Dios y con nuestros hermanos. El Señor les bendiga. Oración. Señor Jesucristo, nuestro pecado causó tu sufrimiento, y no obstante tú perdonaste todos nuestros pecados. Perdónanos por el dolor que te hemos causado a ti y a los demás. Mediante tu cruz, revélanos continuamente la naturaleza de nuestro pecado y la profundidad de tu perdón.
así como tú te hiciste el varón de dolores para la humanidad, de la misma manera haznos a tu semejanza, sirviendo a otros mientras sufrimos por ellos. Perdónanos por no saber lo que hacemos, pero ayúdanos a hacer lo que tú haces, perdonando a otros por amor a ti, quien con el Padre y el Espíritu Santo eres un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda palabra. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas 23, 43. La segunda palabra quiere decir que Cristo muere para poner fin al sufrimiento. Cuando uno de los ladrones le dice que se salve a sí mismo, posiblemente descendiendo de la cruz, Cristo no accede a su súplica, ni está dispuesto a acortar su propio sufrimiento, porque sabe que a menos que sufra por completo, el sufrimiento del mundo no se puede destruir. En esta segunda palabra de Jesús en la cruz, presentada por el evangelista San Lucas, nos encontramos con una de las escenas más dramáticas acontecidas en aquel Gólgota, donde estaba crucificado el Hijo de Dios. Jesús ha sido colgado en el árbol de la cruz junto a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Con ello se cumple la escritura narrada por el profeta Isaías en el canto del siervo del Señor. Fue contado entre los malhechores. El texto sagrado los identifica plenamente. Uno de ellos reconoce sus faltas y es consciente del por qué está en el patíbulo, y el otro, en cambio, no acepta su justa condición a causa de las consecuencias de sus actos criminales. Entre ellos se encuentra el justo, el que no solo era inocente de las acusaciones que de él proferían las autoridades judías y parte del pueblo, sino que no había en él pecado alguno. Allí agonizaba entre la maldad y el pecado del mundo, el mismo por quien fueron creadas todas las cosas. La sangre de los tres, derramada sobre el madero y vertida sobre la tierra, quizás llegó a encontrarse en aquel terreno inhóspito, pero como dice San Agustín, aunque para los tres la pena era la misma, cada uno moría por una causa distinta. Los tres allí crucificados compartían la misma condición. Sus manos habían sido rotas por los clavos, sus pies destrozados por la furia del martillo y el metal punzante, experimentando el dolor de quienes habían sido golpeados y despreciados, y a los que invadía la agonía de su muerte cercana. Sin embargo, el que pendía en medio de ellos estaba haciendo nuevas todas las cosas, con cada gota de sangre derramada. El hombre estaba siendo regenerado por el sacramento del sacrificio redentor. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. La desesperación de quien está a punto de morir, de quien ve próxima el fin de su existencia. Este hombre había oído a quienes insultaban a Jesús, había podido leer incluso el título que habían escrito sobre la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. De ahí su reclamo. No podía concebir que el Cristo que mencionaron en la escena anterior era el mismo que allí estaba muriendo. Si verdaderamente era Rey, tenía que salvarse y salvarlos a ellos. Su ceguera no le permitió ver a quien tenía a su lado, pues pedía una liberación sin arrepentimiento, una oportunidad de vivir para seguir con su misma vida de pecado. Pero el corazón del otro malhechor se sobrecogió ante la figura de Jesús. No había visto antes tanta paz en el rostro de un condenado a muerte. Escuchó cómo perdonaba a quienes le habían puesto allí. Ya no estaba viendo solo con los ojos humanos, sino con los ojos de la fe. No reconoce ya al Mesías liberador social que muchos esperaban, sino al Salvador del mundo, al Rey de la humanidad nueva.
y deseaba profundamente pertenecer a ella. Delante de aquel hombre impresionante, se reconoce culpable, siente el peso de sus pecados y reconoce que Jesús es Rey, el Hijo de Dios. Sintió la necesidad de la salvación. Por eso no pide nada más, solo que se acuerde de Él. En esas simples palabras había todo un proceso de conversión, gestada en aquellos minutos de agonía. Jesús entonces, que escuchaba en silencio cuando el otro malhechor le injuriaba, quizás esperando su arrepentimiento, volvió la cabeza para decirle al ladrón arrepentido: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué vio Cristo en aquel hombre para expresar tan solemnes palabras? Podemos especular muchas cosas, pero la que salta a la vista es que vislumbró en él una expresión de fe, producto de una sincera conversión. En esta escena estamos representados todos nosotros, llamados a tener la actitud de fe y conversión del buen ladrón y la actitud misma de Jesús, interesándonos hasta el último momento de nuestras vidas en la oveja perdida, en aquella necesitada de la salvación de Dios. ¿Cuántos escenarios se levantan hoy donde todos los cristianos y personas de buena voluntad debemos tener estas actitudes? Por un lado, la del buen ladrón y por otro, la de Jesús. La del ladrón arrepentido que los textos apócrifos le llaman Dimas y que como él podamos volver la mirada a Jesús para clamarle con voz potente. Acuérdate, Jesús, de tantos que viven sin esperanza en nuestro pueblo. Acuérdate, Jesús, de los que deambulan por nuestras calles y son ignorados por los que olvidan el amor y la misericordia. Acuérdate, Jesús, de los pobres, envíales corazones generosos que compartan con ellos de lo que tienen. Acuérdate, Jesús, de los que son estigmatizados por diversas situaciones sociales, para que sepamos ser hermanos y médicos que curen, antes que jueces implacables que destruyan con sus críticas la imagen que tú creaste. Acuérdate de los que sufren las injusticias de un sistema que libera a los culpables y encierra a los inocentes, donde los que tienen el poder y las relaciones aparentemente pueden más que aquellos amigos de la verdad. Acuérdate, Jesús, de los jóvenes que sueñan con una sociedad más humana y donde puedan desarrollar sus dones y talentos. Acuérdate, Jesús, de los niños que son asesinados en el vientre de sus madres, vidas abortadas por decisiones inhumanas y criminales. Acuérdate, Jesús, de los padres de familia de nuestro pueblo que no tienen empleo. Ayúdales a encontrar un sustento digno para ellos y sus familias. Acuérdate, Jesús, de los enfermos que van a nuestros centros de salud, a los que muchas veces se les niegan servicios de calidad por la ausencia de un buen seguro médico. Acuérdate, Jesús, de los que imparten la justicia para que sean firmes en sus justas decisiones y no vendan sus conciencias al mejor postor a cambio de dinero mancillado por la sangre de inocentes. Acuérdate, Jesús, de nuestros barrios y comunidades asediadas por la delincuencia, el narcotráfico, el sicariato y el crimen organizado, porque aunque a veces lo vamos olvidando, en este pueblo hay niños, adolescentes y jóvenes que son reclutados sutilmente por estos grupos criminales, conduciéndolos al mismo tiempo en las garras feroces del consumo de drogas. Acuérdate también, Jesús, de nuestros políticos, para que su gestión haga progresar a nuestras comunidades, gestionando proyectos en bien de todos, de la persona y el medio ambiente, evitando todo aquello que vaya en detrimento de ambos, y que no se queden diligenciando sus intereses personales, que muchas veces van encaminados a enriquecer sus cuentas bancarias con el dinero que es del pueblo. Este es otro vertedero que no se puede permitir, pues expide sustancias putrefactas capaces de dañar las aguas cristalinas de la conciencia.
Acuérdate, Jesús, de nuestros estudiantes, a los que se les quite el pan de la enseñanza, creándoles así innumerables lagunas académicas que repercutirán significativamente en su futuro. Acuérdate, Jesús, de nuestros comunicadores y periodistas, para que sean fieles testigos de la verdad, evitando todo tipo de calumnias y difamaciones. Acuérdate, Jesús, de nuestros influencers, llamados a transmitir valores humanos, para que la obsesión de los views y los likes no les convierta en esclavos de la opinión y en creadores de espectáculos superficiales y denigrativos de la persona humana. Acuérdate, Jesús, de nuestras familias. Ayúdanos a protegerla de sus nuevos sicarios que atentan contra la unión legítima matrimonial y el diseño original familiar. Jesús, hacia ti dirigimos la mirada, luz de los pueblos, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre. Enciende en nuestros corazones el amor al Padre que está en el cielo y la alegría de ser cristianos, para seguirte y amarte en la comunión de tu iglesia, ungidos por tu Espíritu. Queremos escuchar tu voz y que ella encuentre corazones encendidos y mentes despiertas que sean otros Cristos en el hoy de la historia y que expresen con nuevo método y ardor a nuestro pueblo las mismas palabras que le expresaste al buen ladrón cuando le dijiste con voz serena y profunda: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oración. Señor Jesucristo, te alabamos porque mediante tu cruz pusiste fin al sufrimiento y te damos gracias porque mediante tu sufrimiento has traído la salvación a toda la humanidad. Por medio de tu obra, renuévanos en nuestra vida de lucha interna y enséñanos a conocer algo de tu experiencia para que obtengamos la victoria. Concédenos tu comunión para que por fin compartamos el paraíso eternamente contigo, quien con el Padre y el Espíritu Santo eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. San Juan 19, 26. La tercera palabra quiere decir que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Cristo hace que el sufrimiento sirva al amor. Su sufrimiento llega a ser el centro mismo de nuestra comunión con Dios y con nuestros semejantes. Mediante su cruz, Cristo nos une a todos, porque en nuestro sufrimiento lo necesitamos a Él y nos necesitamos los unos a los otros. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Juan 19, 26, 27. Una primera señalización en este pasaje bíblico en sentido ético y social es: Cristo entregó el cuidado de su madre al discípulo amado, cumpliendo un elemental deber filial. Solo Juan menciona la presencia de María al pie de la cruz. En Juan 19, 25 se encuentran otras mujeres de nombre María, entre ellas María, mujer de Cleofás, y María la Magdalena.
Aquello fue un momento admirable y salvífico, en que el discípulo amado asume la representación del cuerpo místico, los creyentes en Cristo, y María asume ser la madre de la Iglesia para siempre. El deseo de un moribundo es la cosa más sagrada, reconocida en las grandes culturas, pues uno de los últimos deseos de Jesús, con el grado de testamento de Jesús, antes de morir, fue dejarnos a su madre como madre espiritual, madre de la Iglesia. El jesuita José María Alonso, misionero en la India, dice: no hay mejor modo de llevar las almas a Cristo que hacer que primero la gente se enamore de la madre. Y el misionero redentorista, el padre Luis Laurrari, dijo que cuando se siembra a María en los corazones, se cosecha siempre a Cristo en las almas. En el momento de la caída del hombre junto a Adán estaba Eva. Ahora, en el momento de la restauración, o sea, en la nueva creación, otra mujer está junto al Hijo del Hombre, el verdadero Adán. Jesús confía a María a Juan y también a Juan a María. Es un nuevo gesto simbólico de Jesús. María será la madre de los creyentes. La función de Juan y de María es el cuidado de uno al otro, que se convierte en lo que llama el Papa Francisco la cultura del cuidado. María cuida a Juan y Juan a María, posiblemente en Éfeso. Y desde allí las comunidades cristianas tenían a la Madre de Jesús como Madre protectora y misericordiosa. Y después de su dormición sigue hasta la consumación de los siglos, acompañando al pueblo de Dios. En María convergen dos elementos que solo el hondón de su interior sabe lo que ella sintió en la Anunciación. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. El otro momento es este que nos ocupa. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Al recibir el testamento de su hijo, Jesús, en el momento crucial de su vida, antes de morir, y como hijo del hombre, María no dice nada, pero asume y acepta ser madre de los creyentes, representados en Juan, el discípulo amado. Ama y acepta ser amada como madre del discípulo amado de su Hijo. La amada y conducida a la casa del Hijo que nunca concibió en su vida mortal, no obstante su amor materno-filial, lo concibió espiritualmente al pie de la cruz, aceptando el testamento de su Hijo agonizante. La maternidad espiritual y su función de corredentora lo acentúan los últimos papas del siglo XX y XXI al expresar así: María sufrió hasta casi morir con su hijo moribundo. De este modo, para salvar a los hombres, renunció a sus derechos de madre y en la medida de sus posibilidades inmoló a su hijo para aplacar la justicia de Dios. Se puede decir con justicia que María redimió al género humano unida a Cristo. También Pío XI considera esta unión íntima de la madre y el hijo
en el momento de la redención, dice: la Virgen concebirás sin pecado original, fue elegida para ser Madre de Dios, de tal forma que pudiera ser unida a la obra de la redención de la humanidad. Oración. Señor Jesucristo, tú no nos has dejado solos con nuestros sufrimientos, sino los has usado como el medio para establecer comunión con nosotros. Al llevar nuestras cargas, nos has dado poder para llevar también la de los otros. Sosténnos en esta tarea, para que así como tú nos amas y aceptas, nosotros podamos identificarnos con nuestro prójimo y le ayudemos a llevar su cruz. Haz que el sufrimiento sirva al amor, para que así podamos servir a otros y te sirvamos a ti, quien con el Padre y el Espíritu Santo eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? San Mateo 27:46. Esta palabra procede de la profundidad del sufrimiento. Aquí el drama del perdón que el Dios que sufre ofrece a la humanidad llega a su punto más culminante. Aquí se halla el desamparo total que Cristo tuvo que experimentar. Al contemplar el significado de esta palabra, no hallamos cómo explicarla, pero explicarla equivaldría a destruir el misterio y la verdad que ella encierra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlos, algunos de los que estaban allí decían: a Elías llama a este. Y enseguida unos de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó de vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron: deja, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Tembló la tierra y la roca se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Por su parte, el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se lo entregasen. Si nosotros nos vamos a los ambientes de la familia, políticos, sociales, religiosos, y etcétera, podemos ver que hoy se cumple esa palabra de Jesús, que se encuentra también en el Salmo 22, en el primer versículo, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si vemos en la familia cómo los padres hoy dejamos nuestros hijos en manos de los abuelos y también de las criadas muchas veces,
y nosotros nos ocupamos del trabajo, de la oficina, en fin, que no tenemos el tiempo, no le dedicamos el tiempo suficiente a nuestros hijos, porque los hijos tienen que tener el cuidado de una persona que lo ame, especialmente a los padres, pero a los padres trabajar tienen que criarse con los abuelos y la criada. El padre o la madre se van temprano a trabajar, pero ¿qué sucede? Que van por las mañanas, el niño queda dormido, vienen en la noche, el niño está dormido y se va perdiendo ese cariño que debe de darle el padre a su hijo. Se va perdiendo y ese cariño se lo van acumulando a sus abuelos y muchas veces hasta la criada. Pero lo triste de esto es que el niño, al pasar de los tiempos, al ver que sus padres no le dedican casi tiempo, porque cuando están libres los fines de semana se van de resort o de viaje o de vacaciones a descansar, no llevan al niño para poder descansar. Entonces el niño, cuando va creciendo, se siente solo, se siente sin el cariño de su padre y grita, como dijo Jesús: Dios mío, ¿por qué me han abandonado? Y viceversa, en el caso de los abuelos, de nuestros padres, muchas veces los hijos que no hemos criado en esa forma, con el poco amor, con el poco cariño de nuestro padre, cuando llegan a ser hombres y mujeres profesionales, también se aíslan de los padres. ¿Por qué? Porque no crecieron con el amor, con el cariño que se merece que se le dé a los hijos. Luego esos niños al crecer se hacen profesionales y ya sus padres son entonces abuelos, o mejor dicho, mayores, ya son viejos. Entonces ellos empiezan a vivir su vida porque realmente no tuvieron el cariño como se lo merecían de su padre, y ahora son sus padres, que ya son viejos mayores, los que gritan: Dios mío, ¿por qué me han abandonado? ¿Por qué gritan así? Porque no supieron darle el amor y el cariño a sus hijos. Pero también sucede en el hogar, con las esposas y los esposos. Muchas veces nosotros tenemos nuestro trabajo individual, nuestras esposas y nosotros, y cada uno hace un ambiente donde se encuentra de amistades, y muchas veces se llega a la mal práctica de la infidelidad, donde allí aparece un amante o un amante, y entonces pues ya se va abandonando el hogar, y muchas veces la esposa dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero si nosotros vemos en el diario vivir, vamos a la sala de un hospital donde hay tantos enfermos que van allí adoloridos por diferentes causas, ya sea por un dolor, por un accidente, o también una mujer de parto, pero como es pobre y no tiene ninguna relación con los que tienen poder, sino que son pobres, somos pobres, tenemos que esperar en un banco silenciosamente y muchas veces hasta en el piso, revolcándose en el suelo del dolor, y los médicos y las enfermeras muchas veces atienden a otros porque son de alta alcurnia y tienen relaciones, pero aquel pobre grita desesperadamente en el suelo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si nosotros recorremos las calles, vemos que a cada instante pasan accidentes, y aquella persona allí tirada en el pavimento, muchas veces caliente, o de lo contrario un aguacero tirado en el suelo, y nadie lo levanta por temor a ir a caer preso cuando lo lleve. O ahora que ya tenemos el 911, muchas veces por distintas causas se dilatan, y allí aquel accidentado grita en el suelo desesperadamente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Pero en el último de los casos, y el peor, es en los barrios marginados, en los campos. Cada vez que llegan los tiempos de elecciones, vemos como aquellos hombres y mujeres que aspiran a un cargo político elevado, como vemos, se van a los campos, donde los pobres, a los barrios marginados, y el pobre que le falta de todo, se deja seducir fácilmente por aquel político que va y le ofrece que cuando coja el puesto que está buscando, lo va a ayudar, lo va a sacar de la pobreza, le van a dar empleo, que no, esa miseria va a desaparecer. Pero es solamente engaño, mentira. Y aquellos pobres campesinos y pobres de los barrios que son marginados, cuando gana aquel político, se quedan esperándolo. Pero ¿qué va? Jamás ese político vuelve por ahí. Y si acaso le tocara volver por una de esas calles, ese político va con los vidrios ahumados y subidos en su vehículo, que los pobres no lo ven. Y los pobres gritan desesperadamente: Dios mío, ¿por qué me han abandonado? Hoy nosotros recordamos ese momento de Jesús tan triste, cuando estaba en la cruz, ya crucificado, cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hoy nosotros tenemos que recordar y vivir aquellos momentos tan difíciles que vivió nuestro Señor Jesucristo por la salvación de cada uno de nosotros y del mundo entero. Que el Señor les bendiga. Oración. Señor Jesucristo, nadie puede comprender la profundidad de tu sufrimiento por nosotros. Fuiste desamparado, caíste en manos de nuestros enemigos, pero no pudieron vencerte. A ti, oh Cristo, sea todo honor y gloria por el desamparo que padeciste por nosotros. Consérvanos en la seguridad de que jamás seremos desamparados o destruidos. Ayúdanos a seguir creyendo y confiando en ti. Haz que te invoquemos en cualquier angustia de la vida y líbranos para que siempre vivamos contigo, quien con el Padre y con el Espíritu Santo eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quinta palabra: tengo sed. San Juan 19:28. Esta palabra habla de lo vergonzoso que puede ser el sufrimiento. Cristo no se avergonzó de pedir agua, pero su vergüenza consistía en eso, su falta de defensa. El que Dios pida ayuda demuestra la mansedumbre y humildad a que tuvo que someterse a fin de consumar nuestra salvación. Dentro de tantos sufrimientos que nuestro Señor padeció durante su agonía, hoy meditamos sobre uno muy particular, muy propio de los crucificados: la sed. La pérdida de sangre y la fiebre hacen que la sed le devore. Un soldado, al escuchar la queja de Cristo, empapó una esponja en agua y vinagre, la colocó en la punta de la lanza y la puso en los labios del agonizante. Esta palabra, tengo sed, es la única expresión del dolor físico que Cristo manifiesta en la hora de su muerte. Una palabra sola, sin calificativo alguno, pero que manifiesta una dolorosa situación humana. Esta sed es dolorosa, dolorosa como los clavos que traspasaron sus manos y sus pies, como las espinas que hirieron su cabeza y los fuertes azotes que hicieron sangrar su cuerpo, como los agravios, como las injurias, como el desprecio y la burla del que es objeto en la cruz. La sed es un tormento cruel y desesperante. Jesucristo tuvo también sed de salvar al hombre. Su vida, su obra, sus enseñanzas, su muerte son expresión de esta sed. Por eso se encarnó, asumió nuestra condición humana, nuestra naturaleza humana. Por eso ha subido a la cruz para concedernos la salvación.
Él es la fuente que calma la sed del hombre, como le manifestó a la samaritana en su diálogo de vida, esperanza y misericordia. La sed de Jesús es la sed de que llegue a todos el reino de Dios, de que los hombres vivan en amor y fraternidad, de que la justicia y la paz dejen de ser solo una buena intención, sino que se hagan una realidad en nuestro pueblo, en nuestra gente. Este grito de dolor que Cristo pronunció en su agonía es el grito de todos los que claman libertad, justicia y paz. Hoy el mundo tiene sed de paz, como siempre, sed de paz ante tantos ataques a la vida humana, a la familia, a los indefensos. Sed de paz ante tantas personas que sufren el maltrato de su dignidad. Sed de paz ante tanta violencia e inseguridad en las calles de nuestros barrios. La violencia, de la forma que sea, engendra opresión, esclavitud. La violencia nunca produce la paz ni el progreso que tanto buscamos. La quinta palabra es la humanidad que clama justicia por boca del ajusticiado del Gólgota. Habla en su agonía del mundo donde no hay justicia. Se queja por todos los hombres, víctimas del uso desmedido del poder y la injusticia humana, que clama ante el enriquecimiento ilícito de algunos con lo que le corresponde a los pobres, con lo que le toca al pueblo. Jesucristo exige justicia, libertad y paz por todos los que trabajan por construir un mundo mejor, un mundo justo, un mundo fraterno, donde todos podamos vivir con dignidad. Como iglesia, como cristianos, tenemos el deber de anunciar la liberación que nos trae el Señor. Desde la realidad propia de cada uno, construir su reino de misericordia, paz y libertad. Tomemos conciencia de nuestra misión, que comienza con vivir los valores del reino de Dios y hacerlos visibles para todos. No olvidemos que Jesucristo trajo la salvación a todos los hombres, sin exclusión alguna. Esta es la verdadera liberación, la liberación del pecado, para que podamos vivir en la comunión con Dios y con el prójimo. Que suba esta tarde una plegaria a ti, Señor, sediento en la cruz, tú que eres nuestro liberador. Desde este mundo, presa de graves injusticias que envuelven a los hombres en una red de pecado, de opresión, para que comprendamos nuestra misión en la promoción de la dignidad humana y la justicia, fuente de libertad, amor y fraternidad, para que comprendamos nuestro compromiso de servicio para con los pobres, los indefensos, los que sufren, para que comprendamos nuestro compromiso de construir tu reino. Que nazca en todos una conciencia nueva, renovada, que nos impulse a la responsabilidad de cambiar todo lo que nos impide vivir como hermanos, como hijos de Dios, para que así podamos vivir en la gracia y en la misericordia de nuestro Padre Celestial. Amén. Oración. Señor Jesucristo, te adoramos por medio de la vergüenza de tu sufrimiento. En tu humildad vemos tu gloria. Te damos gracias porque no presenciaste nuestra triste condición desde la distancia, sino que hiciste parte de nuestra experiencia e impotencia a fin de librarnos. Concede que no nos avergoncemos ni nos ofendamos. Tú que eres Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sexta palabra. Todo está cumplido. San Juan 19:30. ¿Ha terminado el sufrimiento? Sí, porque algo decisivo aconteció en el acto redentor de Cristo. El poder de la muerte fue destruido. Al sufrimiento se le ha quitado el poder que puede hacer daño. La cruz puso fin a la hostilidad y la separación. ¿Ha terminado el sufrimiento? No, porque el Cristo que sufre continúa en el sufrimiento de su iglesia, en el de sus redimidos. La batalla sigue en su furia,
aunque ya se ha decidido el resultado, no se ha terminado el sufrimiento, porque todavía llevamos la cruz. Sigue el sufrimiento, porque aún poseemos al viejo Adán. El Evangelio de San Juan, el discípulo amado de Jesús, nos dice en el capítulo 19, versículo 30, cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Al pronunciar Jesús esta frase, daba por concluida una etapa muy importante de su vida terrenal. Cuando Jesús dijo, consumado es, llevó una tarea hasta su fin sin dejar nada inconcluso. Como nos lo manifiesta al dirigirse a sus discípulos en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Y ello es así, pues si leemos retrospectivamente en la Biblia, tenemos la anunciación del nacimiento de Jesús a María por Gabriel el ángel, su crecimiento y presentación en el templo de Jerusalén, el inicio de su ministerio al ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, el sermón del monte, sus milagros, la paz que transmitía a los que le escucharon, su aprendizaje, su juicio, su pesado caminar hacia el Calvario, su crucifixión y muerte. La tarea encomendada por su Padre fue cumplida a cabalidad. Estamos viviendo tiempos en donde las oportunidades de trabajo son escasas, las bandas delictivas y el crimen organizado aprovechan esta situación y la falta de oportunidades para ofrecer a los jóvenes trabajo fácil, remuneración económica atractiva y un reconocimiento dentro de su entorno social mediante una vida holgada. No toda la culpa es de la época en que vivimos. Debemos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros como integrantes de una familia, qué hacemos como abuelos, qué hacemos como padre o como jóvenes para cambiar esta situación. Debemos preguntarnos como adultos si estamos transmitiendo los valores de forma adecuada y como jóvenes debemos juzgar nuestras formas de actuar sin pensar en el fin de justificar los medios. Debemos aprovechar cada oportunidad que se nos presenta en la vida, entendiendo que a su vez es un compromiso que estamos adquiriendo con nosotros mismos y con Dios, el compromiso de consumar nuestras tareas, terminar nuestra etapa de una forma satisfactoria. Como personas cristianas, tenemos muchas tareas que llevar a cabo, porque tenemos la posibilidad y la responsabilidad de llevar adelante a nuestras familias bajo el manto del Señor. Tenemos la tarea de ayudar, la tarea de servir, de generar oportunidades para nuestros hermanos. Debemos tener en cuenta que no lo lograremos por separado y que debemos crear el gran cambio que necesita hoy nuestro país, pero debemos juntar los pequeños cambios que cada uno como persona puede hacer para que entre todos logremos el gran cambio y así consumar la tarea de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todos somos importantes ante los ojos de Dios. Todos tenemos un trabajo, una función, una tarea que llevar adelante con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros conocidos o incluso desconocidos. No siempre el camino correcto será el más corto o el más fácil, pero caminando con fe,
lograremos nuestros objetivos. Al llegar a la meta, se consumará nuestro esfuerzo y la voluntad del Señor se verá cumplida. Realizar todas estas transformaciones es posible, pero hay que partir siempre de lo personal. Se necesita consumar, realizar y finalizar cada tarea que nos es asignada para ayudar y alentar a nuestros hermanos a no claudicar. Nuestra existencia terrenal también terminará un día y no hay mejor manera de enfrentar esta etapa habiendo consumado nuestras tareas, habiendo cumplido el propósito de Dios en nuestras vidas, habiendo terminado la tarea que Él nos encomendó. Y cuando la sociedad nos diga que ya no hay oportunidades, nosotros responderemos: sí las hay. Y si las hay, es porque el Señor está con nosotros, pero también tenemos que luchar por ellas, conseguirlas y no esperar a que nos lleguen. La palabra de Dios es muy clara al respecto. En Josué 1:9 nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Finalmente, Jesús nos da un mensaje claro en la cruz que es difícil de expresar actualmente. Todo está consumado. Padre, he cumplido lo que tú me mandaste, he cumplido con tu plan. Todos sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos, una misión especial. Te invito a que le pidas cada día a Dios que te guíe en este plan y te ayude a cumplirlo. Jesús nos da un mensaje de su voluntad, de terminar lo que se empieza. En este momento, pide a Jesús que te comparta de su misma voluntad para poder terminar con ello que sientes que te hace falta acabar. Tal vez tienes a medias algunas conversaciones, hay palabras que deberían salir de tu boca y aún no terminan de salir. Palabras como perdón, lo siento, te quiero, te perdono, te extraño. En esta vida, no sé si podamos decir como Jesús: todo está consumado, pero al menos sí podemos consumar muchas de las palabras que nuestros corazones quieren decir. Que Dios nos bendiga. Oración. Señor Jesucristo, tú eres el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra vida, y te adoramos por tu cruz y carácter decisivo. Tú has destruido el poder de lo malo y nos has librado de la maldición del desamparo. Concédenos una conducta diaria que se ajuste continuamente a tu voluntad, para que mediante el poder de tu salvación podamos vencer el impulso pecaminoso de nuestra carne y por fin participar de la victoria final y vivir eternamente contigo, quien con el Padre y el Espíritu Santo eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. San Lucas 23:46. Cuando el sufrimiento termina, se siente alivio, pero el sufrimiento no termina y no hay alivio, a menos que uno se encomiende a Dios. Aún en su última agonía, nuestro Señor Jesucristo se encomienda a las manos de su Padre. Cristo muere confiado en su Padre, pero no muere sin antes consumar por completo la redención del hombre y asegurarle su bienestar eterno. Esta última palabra de Jesús en la cruz evoca toda la intimidad del amor y de la comunión
recuperados entre Jesús y su Padre. Ya al sentir que su alma dejaría su cuerpo, solo quedaba encomendar su espíritu al Padre. Todo ello con base en la confianza que irá a un mundo mejor. Jesús ha entregado su espíritu y en este momento se consuma su amor. El amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos. Juan 15:13. Lo había dicho el Señor. Y aquí está entregando la vida, no solo por los amigos, quienes en el momento crucial lo dejaron solo, sino también por los que no son. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hasta el último en vida y envuelto el dolor más fuerte que hombre alguno había experimentado. Jesús muestra confianza y dependencia en su Padre y entrega su espíritu. El sufrimiento de Jesús en la cruz hasta su muerte, solo en una muestra de su entrega y en plena confianza en la voluntad de su Padre. Jesús había cumplido y con un último esfuerzo y una demostración clara de la fe y confianza que tenía en la voluntad de su Padre, dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Queridos hermanos y hermanas, Jesús nos enseña que para los que creemos en Él, nuestra vida, nuestro vivir es ganancia. Filipenses 1:21 nos enseña fidelidad y obediencia al Padre. En este Viernes Santo, el Señor te hace un llamado a la conversión, al arrepentimiento, a tenerlo a Él como el único Salvador de tu vida, que ocupó tu lugar en esa cruz. Queridos hermanos y hermanas, Dios te acompaña en tu caminar. Dios siempre está a tu lado, no te abandona, siempre te acoge. Y cada uno debemos poner nuestra vida en sus manos amorosa. Nos enseña Jesús a entregarlo siempre al Padre, a dar testimonio, a seguir siempre su camino, como iglesia que somos, como hijos de Dios que somos. Seguir siempre las enseñanzas de Jesús. En los momentos duros, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de cruz, entregar nuestra vida a Dios, entregar nuestra alma a Dios, nunca vacilar, nunca buscar otra ayuda, sino siempre la ayuda de Dios que nunca nos va a faltar. Que en este Viernes Santo, en este Viernes de la Cruz, en este Viernes en que Cristo ha muerto, que cada uno de nosotros reflexionemos
meditemos y vivamos este día como nos manda la Iglesia, en oración, meditación, en silencio, en ayuno, acompañando a Jesús en este camino de la cruz. Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja y que el Señor siempre te acompañe. Oración. Señor Jesucristo, al encomendarte al Padre y al Espíritu Santo, el dador de vida, has consagrado el último momento del creyente. Concede que siempre hallemos nuestra vida en las manos de ese mismo Padre y ese mismo Espíritu, para que, aunque perdamos todo, no nos perdamos a nosotros mismos. Sosténnos durante toda nuestra vida y en el momento de la muerte, para que mediante la visión de tu amor redentor, por fin seamos trasladados a la plenitud de la resurrección. Te lo pedimos, oh Cristo, por tu infinito amor y tus propios méritos. Amén. Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le dio el nombre sobre todo nombre. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le dio el nombre sobre todo nombre. Padre, Padre, todo está consumado. Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le dio el nombre sobre todo nombre. Padre, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte,
Oración final. Señor Jesús, hemos recibido tus últimas palabras desde la cruz. Son tu testamento de amor. Concédenos el Espíritu que entregaste junto al Padre para darnos nueva vida, para asumir las cruces de cada día, para ser testigos de tu Evangelio en la vida cotidiana. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a cada uno el haber dedicado este espacio de tiempo para meditar y reflexionar en estas palabras finales de la vida de Cristo. Con amor les bendecimos y les despedimos desde la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Alta Gracia. Dios les guarde.